Bueno, y lo hablábamos ayer, en realidad lo contábamos nosotros apenas se supo la información, ¿no? Cerca del mediodía, alrededor de las 2 de la tarde, cuando conocíamos la decisión de la Cámara Penal Primera de La Plata, que dejaba finalmente a Barreda en libertad. En libertad condicional, y atención porque Barreda ya estuvo circulando por Buenos Aires. Curiosamente estuvo comiendo a la noche en San Telmo, muy cerquita estaba comiendo frente, ¿no? Bono, un lío de periodistas. Ahora vamos a ver qué dijo, pero está con nosotros para darnos una visión interesante e importante también de este asunto. Horacio González Amaya, que es abogado, y él representó a los familiares de las víctimas de Barreda, porque no nos olvidemos que Barreda no era el único familiar que tenían estas 4 mujeres, ¿no es cierto? Las 2 hijas, la mujer y la mamá de la mujer, la suegra de Barreda. Todos ellos tienen otros familiares que le han pedido al doctor González Amaya que se encargara de su caso. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, ¿qué opinan los familiares de las víctimas de Barreda, de que Barreda esté así, como lo ve en la televisión usted mismo, caminando por la calle? Los familiares de Barreda, de las víctimas, cuando me contrataron, lo único que pidieron que ejerciera un control de lo que era el proceso, que si Barreda era inocente o que no era inimputable, que recuperara su libertad. Ninguna de esas cosas ha existido. Los familiares nunca han querido dar explicaciones al público, un poco para tener un poco más de transparencia de lo que era mi intervención dentro del proceso. Pero sí, yo le puedo decir qué es lo que yo observo en esto. Una cosa era la detención domiciliaria, donde el riesgo lo tenía la persona que sabía lo que pasó, y otra cosa es insertar a alguien dentro de la sociedad, donde en forma unánime todos los peritos han establecido de que no se puede predecir con un grado de certeza cuál va a ser la reacción de Barreda. ¿Ante qué? ¿Ante cualquier cosa? Ante una situación de violencia. Ustedes lo vieron todo el mundo cuando Canal 9 puso al aire los paseos que hacía Barreda en Belgrano, y yo lo he visto a Barreda porque yo vivo en Belgrano, en la cual apareció con una actitud agresiva hacia los medios. Es decir, Barreda tiene un alto índice de peligrosidad. Los peritos han establecido de que no hay certeza, lo cual quiere decir que el riesgo existe. Entonces parece totalmente irrazonable e inexplicable de que la Cámara en pleno haya concedido la libertad de Barreda, insertando a alguien sobre el cual no existe ninguna certeza de que pueda convivir con los demás. ¿Y por qué le corresponde entonces a Barreda esta libertad ahora? Le corresponde la libertad por algo que está todavía en cuestionamiento, por lo menos por mi parte, de lo que ha sido el cómputo de Barreda. Barreda fue condenado en agosto del año 1995 y hasta el año 2007 transitó el proceso con diversos recursos ante los organismos máximos de la estructura judicial. Todos le fueron rechazados y era previsible que fueran rechazados. Es decir, se trata de una medida dilatoria que ha ejercido Barreda teniendo en vista beneficiarse. Cuando se ha hecho el cómputo, entiendo yo por la forma como ha ocurrido, no se ha hecho un análisis de lo que fue el proceso de Barreda. El tribunal además ha tenido esta particularidad. La primer quincena, el tribunal de feria, que la prestaba el doctor Soria, que lo condenó, entendió que cabía hacer una excepción para que el particular damnificado, en este caso ya quien yo represento, fuera oído. Cuando yo impugno, a raíz de lo que estoy diciendo, asume la nueva composición de feria, entre las cuales estaba quien había hecho el cómputo. Me denegó, ni escuchó los reclamos, consecuentemente me ha obligado a hacer un recurso de apelación que me lo han denegado. Ahora, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? A mí siempre me quedó esta duda, ¿no? ¿Quedó absolutamente probado que los maltratos que alega Barreda, ¿no es cierto? El abogado ayer nos contaba que Barreda lo que explica es que él vivía una situación de mucho estrés en su casa, donde era maltratado, vejado por estas 4 mujeres que estaban complotadas contra él y lo maltrataban todo el tiempo. ¿Quedó probado, doctor, que eso efectivamente era como Barreda lo decía o no? Quedó totalmente descartado. Ahí hubo un testigo clave que fue la pareja de su hija mayor, que dio precisiones muy claras de la forma como Barreda había sido tratado dentro de su familia. Lo que ocurría que... ¿No lo maltrataban a Barreda? Para nada. ¿No le decían esas frases muy hirientes, tratándolo de mujer y insultos varios que no quiero repetir, pero que se hicieron muy populares? Hay una cosa que es muy clara. Si Barreda, como ocurrió, lo declararon los testigos, manteniendo un vínculo con alguien, porque no estaban separados dentro de la misma casa, se exhibía con mujeres en lugares donde lo encontraban sus hijas, obviamente sus hijas no deben estar muy contentas de verlo al padre. Es decir... O sea, el padre era infiel
públicamente. Digamos que lo hacía. Concurría a espectáculos públicos donde estaban a veces sus hijas y eso fue objeto de declaración. Y si no es verdad que entonces Barreda tuvo un brote después de aguantar maltratos y un día se volvió loco y bueno, lo que dicen sus abogados, ¿por qué cree usted que mató a sus 4 Eso lo mujeres? Lo dijo el doctor Enel Linares, dijo que Barreda había matado afuera lo que no podía matar adentro, que era un problema de identidad sexual. Pero él sigue teniendo relación con mujeres, parece por lo menos. El problema de la identidad sexual de Barreda... ¿Pero usted cree que realmente que por ser homosexual va a matar a cuatro mujeres? Que no es ir demasiado al extremo. Mire, yo no creo que el problema de la homosexualidad sea contagiosa, no creo que la homosexualidad sea criticable. Estoy explicando simplemente un proceso psicológico, pero hay algo más. No es solamente un problema de identidad sexual. ¿Eso que surge de una pericia o surge de la elaboración de alguien? Mire, surge de la pericia y además hay un hecho que es muy claro y definitorio. Barreda mantuvo un silencio absoluto durante todo el proceso, salvo cuando prestó declaración. Con una frialdad espeluznante. Mire, más que la frialdad, hubo un hecho determinante. Cuando en la vista de causa, el doctor Ortel, que presidía en ese momento integrante de la Cámara de Casación, le pregunta al jefe de la oficina pericial qué es lo que había observado que no figurara en la autopsia. Él dijo 2 cosas. La existencia de moretones en los muslos que no estaban dentro, que no eran producto de caída, y lo segundo era que había encontrado una sustancia química en la vagina de las hijas que hacían presumir o indicar de que había una actividad sexual previa. Ese es el único momento que Barreda habla y le pregunta a Brolese cuál de las dos hijas. Y Brolese le dice las 2. ¿Pero qué se supone? No entiendo. Supone de que hubo un intento de penetración por parte de Barreda. Esa es la teoría. Muertas, de necrofilia con las hijas. Exactamente. Que eso, lo que nos está contando es brutal, doctor. Según Linares, es lo que determina que Barreda, luego de matarlas, busque a su amante y termine en un hotel de alojamientos. No lo digo yo, lo dice el perito. O sea, pero entonces estamos hablando de una persona que supuestamente era un homosexual... No, bisexual. Bueno, bisexual, pero con la homosexualidad reprimida. Sí. Y que entonces, una vez que mata, habría intentado violar, una vez muertas, a sus hijas. Lo ha dicho Linares. ¿Pero Linares qué papel cumplió? Linares es el presidente de la Academia de Medicina Legal, fue el perito nuestro en la causa. Está bien, pero es perito de ustedes, no es... Perdón, pero si usted lo conoce a Linares, se daría cuenta que es un hombre de una absoluta seriedad. Además, en las teorías en materia de psicología, los actos humanos tienen algún grado de explicación. Es decir, ¿por qué Barreda habla y pregunta cuando está juzgándose su libertad y lo que pasó, que haga una pregunta directa a la sexualidad de sus hijas? Es el único momento que Barreda habla. González Amaya, y en el caso de ser esta la personalidad de Barreda, sí, ¿no? En el caso de que esto fuera confirmado, ¿una personalidad así puede revertirse o curarse con el tiempo? Mire, yo entiendo que no. Es decir, pero hay otra cosa que es más grave. Barreda concurrió a un ciclo del Colegio de Abogados sobre homicidio, lo cual lo tiene que llevar a pensar a usted de que la motivación, como todas las motivaciones humanas, son complejas. No estaba estudiando. ¿Sí dio exámenes en la facultad? Sí, pero después de que estuvo detenido, hasta ese momento ejercía de odontólogo y nada más. ¿Usted dice antes de los asesinatos? Por supuesto. Ok. Ese hecho lo confirma un fiscal en que lo ve a Barreda y luego lo comenta como un hecho importante. A ver, lo que usted nos está diciendo es que los asesinatos de Barreda fueron o tuvieron un origen sexual. Vamos a escucharlo a Barreda hablando ayer, sí, doctor, y a ver si nos amplía después un poquito más. Me parece que esta versión no se ha escuchado mucho y realmente es interesante. Vamos a escucharlo a Barreda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo se siente en esta primera salida? Permiso. Bien, perdón. De a uno. Son 2 palabras. ¿Cómo se siente en esta salida que va a ser? Bien. Tratando de adecuar nuevamente a las condiciones de la vida en sociedad. ¿Qué va a hacer ahora Barreda en estos días?
Ahora no sé, por el momento no sé. Usted sabe que la sociedad está un poco dividida, ¿no? Frente a lo que usted hizo. Acá hay una gran división, no una división, hay grandes divisiones. Pero usted, en y si este a usted país. le gritan asesino, Lo como que muchas veces tenemos han que gritado, hacer ¿cómo va a reaccionar? es más estar unidos. Por supuesto. ¿Qué otra ¿Va a ir a ver estudiantes? que hablar de divisiones, sí, hablo de fútbol nada más, porque me recibo de director técnico. ¿Se arrepintió, Ricardo, usted después ¿Está arrepentido Ricardo Barreda después de lo que pasó? Por supuesto, hombre. Desgraciadamente, la justicia, cuando llega tarde, no es justicia. Gracias, hasta ver, Ricardo. Chau. Lo primero que uno le da la sensación es que es un cara dura tremendo. Total. Total y completo. Porque nada de esto tiene demasiada No, coherencia, es un ¿no? simulador pleno. Claro. ¿Se hace el loco? ¿Se hace el que no está bien o no está bien? Porque es Mire. incoherente empezar a hablar de que es director técnico, hablar de que la justicia llegó tarde. ¿Cómo llegó Mire, tarde? Si él mire, siempre fue culpable. La línea divisoria en materia de responsabilidad penal es si usted sabe y tiene conciencia de lo que hace. Barreda tiene plena conciencia de lo que hizo y lo volvería a hacer. Pero a ver, ayer el abogado defensor de Barreda justamente nos explicaba o nos respondía que una vez desaparecido este objeto que tanto lo irritaba o lo molestaba o lo hacía sufrir, que eran en este caso estas 4 mujeres, Barreda dejaba de ser un hombre peligroso, ¿no? Perdón, usted puede matar a su madre una sola vez, pero Barreda hizo un asesinato múltiple. Es lo que Linares dice, que el problema de identidad sexual es un problema muy complejo en Barreda. Si no, ¿usted cómo se explica como acto humano que luego de haber matado a las hijas, busque a su amante y se vaya a un hotel de alojamiento? ¿Qué opinó el tribunal con respecto a esta teoría? Mire, en su momento, esto nosotros, lo primero que uno tiene que averiguar cuando aborda algo es conocer qué es lo que pasa. Pero en ese momento la prensa estaba más preocupada por la Parra, por Conchita, por lo que sea, con un ídolo, de que averiguar lo que era la cuestión real. Era tirarle carne a un montón de gente que estaba buscando lo que no debía buscarse. Entonces, No, bueno, pero el tribunal es el tribunal, la prensa es la prensa. La situación objetiva, ¿cuál es? Es que el cuerpo de peritos, en sus conjuntos, estableció que Barreda era imputable. La cuestión a juzgamiento era imputable. Las manifestaciones de por qué llega son importantes para darle la libertad ahora. Es decir, a quién se está insertando socialmente y con qué elementos se está... Porque una cosa es el cumplimiento de una condena. Cuando usted cumple la condena se va, pero la libertad condicional no. Volviendo al punto que nos trae usted, que es todo el tema sexual dentro de este crimen, de estos 4 crímenes. ¿Hay antecedentes de una persona que con problemas de identidad sexual mate a las 4 mujeres que conviven con él? Mire, yo no creo que exista en la bibliografía mundial una situación de esta, porque cada realidad es individual. Es decir, ¿cuál es el emergente por el cual usted hace algo? Hay 2 psicoanalistas alemanes, que son Alexander y Stau, que dicen, cuando a alguien se le pregunta en una vista de causa por qué hizo lo que hizo y él contesta con un resignado no sé, quizás lo único que fue veraz, nadie lo cree. Claro. Es un problema de cultura, en contraste a lo que es el fatalismo oriental. Pero lo concreto acá es que Barreda mata, y la única explicación que tiene esto, que es lo que dice Linares, analizando los hechos, habiéndolo entrevistado a Barreda, con una situación objetiva cuando él declara, ¿cuál de las 2? ¿Qué sentido tenía esa pregunta? Él quería saber cuál de las 2 había tenido relaciones sexuales poco antes de morir, de ser asesinadas por él. Exacto. Es decir, eso se supone si no estuviera involucrado. Negocio, Es decir, lo segundo es el momento en el que él elige matar. Su hija mayor, odontóloga, a todas las mata por la espalda. Cargó 6 veces Barreda. No estamos hablando... Tenía 2 tiros y le pega un tiro a cada una o 2 tiros a cada una. Adriana 3 veces cargó y la ¿Adriana descargó. cuál es? No, la abogada. La abogada la mata estando sentada. Ubica la posición y el orden de las muertes para beneficiarse con la herencia de su suegra. ¿Él terminó heredando? Ahora tenemos la discusión civil, porque hasta que no estuviera una sentencia firme, no se podía presumir la indignidad. Usted si está vivo, deshereda a quien lo afecta. Pero todos los bienes que generaron... Él se va a llevar el 50%. Le doy un ejemplo. Claro. Yo trabajé del año 1992. He pasado un montón de tiempo con Barreda. Yo todavía no puedo ejecutar honorarios.
Claro. Es decir, son las contingencias del proceso. Ahora, usted, a ver, ¿cuál es la primera que mata? A la primera que mata es Adriana. La chica esta que estaba sentada. ¿Las otras no se dan cuenta que estaba pasando algo en la casa? La mata Adriana y la mata a su mujer al mismo tiempo. Baja su hija mayor, Sí. estaba desayunando y baja rápidamente. Con el ruido. La mata. Y Pero ahí después, no puede matarla por la espalda porque... no, la mata de frente. Quien termina bajando última es la suegra. ¿Qué hace Barreda? Dice que la que última mató es a su hija, porque de esa manera la hereda la suegra. Claro. Si él es declarado inimputable, le daba a todos. Entonces, o sea, la última tenía que ser una de sus hijas para heredarle heredarlo. la hija, no, sino heredan los parientes de la suegra. es decir, Hubo al respecto uno de los jueces del tribunal que lo condenó, tengo entendido, que hablaba de que el móvil era justamente heredar. El móvil por el cual él mató a estas mujeres. todo esto que yo le estoy diciendo son situaciones que en su momento con Linares se habló de lo que podía traer esto como efecto. Es decir, era distraer la atención sobre lo que era importante. Lo que era importante era si era imputable o era no inimputable. Claro. Y Barreda es imputable 100%. ¿Qué implica entonces esta libertad condicional que ahora le otorgaron? Esa libertad es como se está viviendo. Hacemos un análisis por arriba. Bueno, pero él, digamos, tenía que cumplir... a ver, cuando uno tiene prisión perpetua, con 25 años puede salir. Sí, pero lo que ocurre es que Barreda no tiene 25 años de detención. Tiene 19. Claro. Y le suman los demás por las demoras que hubo en el proceso. Bueno, pero así es la ley, lamentablemente. No, mire, no es la ley. La ley le está diciendo que si hay maniobras dilatorias, usted no puede beneficiarse con eso. Y el tribunal no consideró que eran maniobras dilatorias. Mire, yo le he dado un ejemplo cuando... Esa es la mujer, ¿no? ¿Usted la conoce, la mujer actual de Barreda? Pochi, no la conozco, no la conozco. Para mí puede ser una pobre víctima. Pero es una decisión de ella. ¿Una víctima? Mire, no, los abogados no debemos hacer adivinación. Yo lo único que tengo es un dictamen de alguien. Lo dijo recién. Pero no, espere. ¿Cómo le cayó eso, mire? Cuando él sacaba la lengua. Mire, como me cayó cuando lo veía, cuando lo entrevistaba, era un ser que no transmite absolutamente ningún sentimiento. Mire esta imagen. Mide todo. ¿Esta actitud tuvo Barreda con usted como representante de la familia, de las víctimas, ¿no? De estas mujeres? ¿Él tuvo siempre esta actitud con la familia? Barreda fue un hombre que controló absolutamente todos sus actos durante el proceso, no transmitió ninguna sensación, y lo que quiero precisarle, la predicción de esto es la posibilidad, a partir de una estructura de personalidad, lo que puede llegar a suceder. Bien, yo, doctor, pues, no puedo darle la libertad a alguien si no tengo la certeza de que ese hombre no va a constituir un peligro. Que ha si sido alguien... muy interesante conocer este punto de vista, doctor. Muchas gracias. No se lo he escuchado.